El cielo se oscureció a las 3 de la tarde. María Santos regresaba a casa del trabajo cuando las sombras se cernieron sobre la calle. Levantó la vista y vio esos barcos. Miles de barcos. Cubrían el sol como una manta metálica extendida por el cielo. El aire se enfrió. Las alarmas de los coches empezaron a sonar por todas partes. La gente dejó de caminar. Se quedaron parados en medio de la calle, contemplando la imposible vista. Algunos tomaron fotos con sus teléfonos. Otros empezaron a llorar. Algunos empezaron a rezar en idiomas que María desconocía. Los barcos eran enormes. Cada uno era más grande que una ciudad. Flotaban en el aire sin hacer ningún ruido. Sin rugidos de motores, sin viento a su paso, solo silencio y sombras. Entonces llegó el mensaje. Todas las pantallas de la Tierra se iluminaron al mismo tiempo. Televisores en los escaparates, monitores de ordenador en las oficinas, pantallas de teléfonos en las manos de la gente, incluso la gran valla publicitaria electrónica sobre el banco, todos mostraban la misma imagen. Una criatura que parecía casi humana, pero no lo era en absoluto. Su piel era azul pálido y sus ojos eran demasiado grandes. Cuando habló, las palabras salieron en un inglés perfecto, pero María pudo notar que no era la voz real de la criatura. Algo estaba alterando los sonidos. «Gente de la Tierra», dijo la criatura, «soy el embajador Beltar del Consejo Galáctico. Su mundo ha sido seleccionado para integrarse en nuestro colectivo. Tienen 72 horas para rendirse incondicionalmente». María sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó en la acera. A su alrededor, otras personas hacían lo mismo. Un anciano negaba con la cabeza y murmuraba. Una mujer abrazaba fuertemente a sus hijos. La criatura continuó hablando. «No tengan miedo. Este proceso se ha completado 847 veces antes. Su especie será preservada. Su cultura será estudiada. Su agresividad será eliminada mediante nuestros protocolos de pacificación». La palabra pacificación le revolvió el estómago a María. «Entendemos que esta noticia puede causar angustia». Tar dijo que es normal. El miedo al cambio es común entre las especies primitivas. Sin embargo, resistirse es inútil. Nuestra flota tiene suficiente potencia de fuego para esterilizar su planeta 12 veces. No deseamos usarla. La cámara se movió para mostrar a otras criaturas detrás. Algunas tenían escamas, otras pelaje. Una parecía hecha de cristal viviente. Todas miraban a la cámara con la misma expresión fría. Sus líderes serán contactados directamente. Beltar dijo que negociarán los términos de su rendición. Este mensaje se repetirá cada hora hasta que se logre su cumplimiento. No intenten huir de su sistema. No intenten luchar. Acepten su nuevo lugar en la galaxia con dignidad. Las pantallas se quedaron en negro. Por un momento, nadie se movió. Entonces alguien empezó a gritar. María no supo quién. Tal vez era ella. En el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta Elizabeth Morrison estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia. Los rostros en las pantallas a su alrededor parecían tan conmocionados como ella. Primeros ministros, presidentes y líderes de todas las naciones de la Tierra. Todos hacían la misma pregunta. ¿Qué hacemos? El general Harrison, jefe de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, fue el primero en hablar. Necesitamos ver a qué nos enfrentamos. Nuestros satélites están recibiendo lecturas que nunca antes había visto. Estas naves no utilizan ninguna tecnología que entendamos. ¿Cuántos hay?, preguntó la primera ministra de Canadá. Dejamos de contar en 5000, dijo Harrison. Están posicionados por todo el planeta. En órbita alta, órbita baja, algunos en la atmósfera misma. Si quisieran atacar, ya estaríamos muertos. La presidenta Morrison miró los rostros en sus pantallas. Miedo, confusión. Algunos ya hablaban de términos de rendición. Necesitamos más información, dijo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 72 horas, dijo Harrison. Pero honestamente, señora, no creo que el tiempo importe. Nuestras mejores armas ni siquiera arañarían el casco de su nave más pequeña. El presidente de Rusia se inclinó hacia adelante. Quizás deberíamos escuchar lo que ofrecen. Dijeron que otras especies se han unido pacíficamente. También hablaron de protocolos de pacificación, respondió Morrison. Eso no me suena pacífico. Hablaron durante 6 horas. Algunos querían luchar. Otros querían negociar.
Unos pocos sugirieron esconderse bajo tierra y esperar que los extraterrestres se fueran. Ninguno tenía una respuesta real. Entonces la almirante Sarah Chen se unió a la llamada. Chen dirigía el programa espacial de la Tierra. Permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba, la gente la escuchaba. Había estado en el espacio más tiempo que casi cualquier otra persona viva. He estado mirando sus naves, dijo, mientras realizaba escaneos y tomaba medidas. Hay algo que todos deben saber. Morrison sintió una pequeña esperanza en el pecho. ¿Qué es? No nos están escaneando de vuelta, dijo Chen. En realidad no. Hicieron una revisión rápida cuando llegaron, pero desde entonces nada. Creen que ya lo saben todo sobre nosotros. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó la canciller alemana. Chen guardó silencio un largo rato. Significa que son arrogantes. Creen que estamos indefensos. Creen que nos dejaremos vencer. Y. Mostrar la barriga como perros asustados. ¿No estamos indefensos?, preguntó alguien. Morrison no supo quién. Chen sonrió. No era una sonrisa agradable. No, no lo estamos. Morrison sintió que algo cambiaba en la sala. Los demás líderes miraban a Chen con nueva atención. ¿Qué no nos están contando?, preguntó Morrison. Llevamos 30 años preparándonos para este día, dijo Chen. Desde que captamos por primera vez señales extraterrestres del espacio profundo, sabíamos que estaban ahí fuera. Sabíamos que podrían venir. Y nos hemos estado preparando. Harrison se inclinó hacia adelante. ¿Listos? ¿Cómo? Eso es información clasificada, por encima de su nivel, dijo el general Chen. Pero les puedo decir esto. Cuando esas naves aparecieron hoy, cometieron un error. Pensaron que estaban tratando con los mismos humanos que apenas lograron llegar a su propia luna hace 50 años. Chen se puso de pie. Al fondo, Morrison pudo ver a gente con uniformes militares moviéndose con determinación. «Quieren nuestra rendición», dijo Chen. «Démosles nuestra respuesta». Morrison sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué clase de respuesta? Chen se acercó a una pantalla en la pared y pulsó unos botones. La pantalla mostraba una vista del espacio alrededor de la Tierra. Las naves alienígenas flotaban allí como nubes oscuras. Pero mientras Morrison observaba, empezaron a aparecer pequeñas luces a su alrededor. Cientos de luces, luego miles. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Morrison. Todas las plataformas defensivas que hemos construido en secreto durante las últimas 3 décadas, dijo Chen. Todas las bases ocultas en la Luna y Marte, todos los sistemas de armas que esperábamos no tener que usar nunca. Todos están en funcionamiento. Las luces se volvían más brillantes. Morrison se dio cuenta de que estaban apuntando a sistemas que apuntaban a las naves alienígenas. El almirante Morrison dijo lentamente, «¿Me estás diciendo que realmente tenemos una oportunidad?» Chen volvió a la cámara. Su sonrisa no era nada agradable. «Ahora, señora, estos extraterrestres llevan siglos conquistando especies pacíficas. Han olvidado lo que es luchar contra alguien que se defiende. Vinieron aquí esperando ovejas». La mirada de Chen era dura como el acero. «Pero los humanos no somos ovejas. Somos lobos. Y es hora de recordarle a la galaxia lo que eso significa». Morrison sintió algo que no esperaba sentir ese día. Esperanza. Peligrosa. Una terrible esperanza. Almirante Chen, dijo, tiene plena autorización para responder a esta amenaza como le parezca. Chen asintió. Gracias, señora. Le sugiero que todos vayan a sus búnkeres. Esto va a ser un escándalo. Al terminar la llamada, Morrison miró por la ventana las naves alienígenas que flotaban en el cielo. Parecían tan confiadas, tan seguras de su victoria. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente de la base lunar oculta llamada Estación del Lado Oscuro. A través de las ventanas reforzadas, podía ver la Tierra suspendida en el espacio como una canica azul. Las naves alienígenas lo rodeaban como insectos hambrientos. Informe de situación. Le dijo a su oficial de comunicaciones, todas las plataformas de defensa están en línea, almirante. La base lunar, el puesto avanzado de Marte y las estaciones de minería de asteroides están listas. Los anillos orbitales están cargados y esperando su orden. Chen asintió. Durante 30 años, la humanidad había estado construyendo en secreto. Cuando se detectaron las primeras señales alienígenas en 1995,
un pequeño grupo de líderes mundiales tomó una decisión. Se prepararían para lo peor y esperarían lo mejor. Lo peor había llegado. ¿Y la flota?, preguntó Chen. Todas las naves están en posición, respondió el comandante Torres desde su crucero furtivo oculto tras Europa. El Consejo ni siquiera sabe que estamos aquí. Chen sonrió. Las naves alienígenas eran enormes y poderosas, pero habían cometido un grave error. Creían que los humanos todavía usaban cohetes químicos y armas nucleares primitivas. No se habían molestado en escanear correctamente. Si lo hubieran hecho, habrían encontrado las anomalías gravitacionales. Habrían detectado las señales de energía. Se habrían dado cuenta de que la humanidad había estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología alienígena durante décadas. El almirante llamó. El teniente Hayes desde la estación de sensores. La flota del Consejo se está moviendo a su posición final. Parece que se están preparando para un bombardeo orbital. Chen miró la pantalla táctica. Las naves alienígenas se estaban formando en perfecta formación alrededor de la Tierra. Una estrategia de invasión de manual. Exigirían la rendición una vez más y luego comenzarían a destruir las principales ciudades para demostrar su punto. Ya lo habían hecho 847 veces. Sabían exactamente cómo resultaría. Es hora de enseñarles algo nuevo, dijo Chen. A todas las estaciones, aquí el almirante Chen. Ejecuten la operación Rayo. A lo largo del sistema solar, armas que habían estado ocultas durante 3 décadas cobraron vida repentinamente. El primer ataque provino del cinturón de asteroides. Lo que los alienígenas creían que eran simples estaciones mineras reveló su verdadero propósito. Aceleradores cinéticos camuflados como procesadores de minerales dispararon ráfagas de balas de metal a casi la velocidad de la luz. Los proyectiles impactaron en las naves de retaguardia del Consejo antes de que los alienígenas se dieran cuenta. Bajo ataque. El embajador estaba revisando los términos de la rendición cuando su buque insignia se desplomó. Las alarmas de emergencia empezaron a sonar por toda la nave. «Informe», gritó a su oficial táctico. «Estamos bajo ataque, señor». Múltiples contactos disparando desde el sistema exterior. 3 naves destruidas. 5 más dañadas. Los 4 brazos de Tar gesticularon con confusión. «Imposible. Los humanos no tienen armas capaces de alcanzarnos desde esa distancia». «Señor, las lecturas de energía sugieren que estos son aceleradores cinéticos con sistemas de enfoque gravitacional. Los proyectiles se mueven al 92% de la velocidad de la luz». Beltar sintió un vuelco en el estómago. El enfoque gravitacional era tecnología del Consejo. Tecnología avanzada del Consejo. ¿Cómo podían tenerla estos primitivos? En la Tierra, comenzó la segunda fase. Bases ocultas en la Luna, cuidadosamente camufladas como estaciones de investigación, se abrieron como flores. Dentro había cañones de pulsos electromagnéticos alimentados por reactores de fusión. Las armas disparaban ráfagas invisibles de energía que inundaron al alienígena. Olas oceánicas como flotas por toda la formación del Consejo. Las naves empezaron a apagarse. Sus escudos parpadearon y murieron. Sus armas dejaron de cargar. Sus motores se apagaron. En segundos, la mitad de la flota flotaba indefensa en el espacio. «¿Qué les pasa a nuestras naves?», preguntó Beltar. Su oficial de ingeniería trabajaba frenéticamente en su consola. «Interferencia electromagnética masiva, señor. Nuestros sistemas se están sobrecargando. Es como si alguien hubiera construido armas diseñadas específicamente para contrarrestar nuestra tecnología». Eso era exactamente lo que había sucedido. Durante 30 años, ingenieros humanos habían estudiado toda la tecnología alienígena que pudieron encontrar: sondas estrelladas, satélites abandonados, fragmentos de naves que habían atravesado el sistema solar. Aprendieron cómo funcionaban los sistemas del Consejo. Y luego construyeron armas para destruirlos. La tercera fase fue la más impactante de todas. Alrededor de la Tierra, el espacio pareció brillar y curvarse. Entonces empezaron a aparecer naves. Naves humanas, naves elegantes y letales que usaban tecnología alienígena, pero construidas con ingenio humano. Se habían escondido en campos de sigilo tan avanzados que ni siquiera los sensores del Consejo podían detectarlas. El HMS Retribution se reveló justo encima de la nave insignia del Consejo. Su capitana, María Vázquez, había estado entrenando para este momento toda su vida adulta. «Apunten a su centro de mando», ordenó. Torpedos de antimateria se desplegaron a toda velocidad.
Los torpedos recorrieron el espacio, dejando estelas de pura destrucción. Cuando impactaron en la nave de Beltar, secciones enteras simplemente dejaron de existir. La enorme nave alienígena se desintegró como un juguete pisoteado por un gigante. Tar se encontró atrapado en el centro de mando de emergencia, mientras su nave moría a su alrededor. A través de las comunicaciones estáticas, podía escuchar informes de toda la flota. Naves destruidas, armas desconectadas, tripulaciones en pánico. ¿Cómo es posible?, se susurró. Su oficial científica, una de las pocas estaciones que aún funcionaban, levantó la vista con miedo en sus grandes ojos. Señor, detecto más de 200 naves humanas. Usan tecnología igual o superior a la nuestra. Sistemas de sigilo, armas de energía, escudos defensivos. Es como si se hubieran estado preparando para esta misma batalla. Se dio cuenta de la terrible verdad. Los humanos no habían sido sorprendidos. Habían estado esperando. Durante décadas, habían estado observando, aprendiendo y construyendo. Mientras el Consejo se volvía más grande y perezoso gracias a las conquistas fáciles, los humanos se habían convertido en el arma perfecta para destruirlos. El capitán Torres guió a su equipo de asalto marino por los pasillos de un crucero pesado del Consejo. Los alienígenas habían intentado repeler las fronteras, pero los soldados humanos eran algo a lo que nunca se habían enfrentado. Donde otras especies luchaban con armas de energía a larga distancia, los humanos se acercaban. Usaban cuchillos, explosivos y sus propias manos. Luchaban como animales. Los guerreros ceerianos, temidos en toda la galaxia por su habilidad en la batalla, duraron menos de 10 minutos contra Torres y sus hombres. No estaban acostumbrados a enemigos que luchaban por la victoria en lugar de por el honor. En la Tierra, la presidenta Morrison observaba la batalla desde su búnker. Las pantallas mostraban naves alienígenas ardiendo en el cielo como estrellas fugaces. Llegaban informes de todos los continentes. Las pocas tropas del Consejo que habían logrado aterrizar estaban siendo destruidas por fuerzas humanas que parecían saber exactamente dónde estarían y qué harían. ¿Cómo lo supimos?, le preguntó al general Harrison. ¿Cómo sabíamos exactamente qué intentarían? Harrison abrió un archivo clasificado en su computadora. Llevamos 20 años interceptando sus comunicaciones, señora. Conocemos sus planes de batalla. Conocemos sus debilidades. Hemos estudiado todas las especies de su alianza. Sabemos cuáles son guerreros y cuáles son solo burócratas con armas pesadas. Morrison observó la pantalla táctica. La flota alienígena estaba en plena retirada, pero naves humanas los perseguían. No para destruirlos a todos, sino para enviar un mensaje. Almirante Chen, dijo por su comunicador. Informe de situación. La voz de Chen se escuchó clara y firme. La flota del Consejo está destrozada, señora. 60% de bajas en su bando. Perdimos 12 naves y a unos 300 efectivos. Las fuerzas restantes del Consejo huyen más allá de la órbita de Plutón. Morrison sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de orgullo. ¿Y el planeta? La Tierra está a salvo, señora. Pero le recomiendo que no nos detengamos aquí. ¿Qué quiere decir? La voz de Chen era dura como el acero. Vinieron a nuestra casa. Amenazaron a nuestras familias. Querían eliminar nuestra agresividad y convertirnos en mascotas. Creo que es hora de que la galaxia aprenda cómo se ve realmente la agresividad humana cuando decidimos usarla. Morrison miró las naves alienígenas en llamas en su pantalla. El Consejo esperaba encontrar ovejas. En cambio, habían despertado lobos. Y ahora esos lobos estaban hambrientos de justicia. La batalla por la Tierra había terminado. Pero la guerra por la libertad humana acababa de comenzar. El capitán Marcus Torres se agazapó en el hueco de mantenimiento de la nave de mando del Consejo. Su traje táctico estaba cubierto de sangre alienígena, pero ninguna era suya. Tras él, su escuadrón de 12 marines se movía por el estrecho espacio como sombras mortales. El objetivo está 2 cubiertas más abajo, susurró el sargento Kim a través del sistema de comunicación. Inteligencia dice que ahí es donde guardan su consejo de guerra. Torres asintió y revisó su arma. El rifle usaba tecnología del Consejo, pero fue construido por manos humanas. Disparaba munición que podía atravesar armaduras alienígenas como si fueran papel. Y lo que es más importante, estaba diseñado para funcionar incluso cuando los sistemas defensivos alienígenas intentaban bloquearlo. Durante las últimas 6 horas, Torres y su equipo se habían estado abriendo paso a través de la enorme nave alienígena.
La tripulación del Consejo nunca se había enfrentado a grupos de abordaje. No sabían cómo luchar cuerpo a cuerpo. No sabían cómo manejar a enemigos que usaban los propios sistemas de la nave contra ellos. Los alienígenas luchaban como si siguieran un manual. Paso 1. Sellar los pasillos. Paso 2. Usar armas de energía para mantener a los enemigos a distancia. Paso 3. Pedir refuerzos a los equipos de seguridad. Pero los humanos no luchaban según manuales. Atravesaron las puertas selladas con antorchas de plasma. Usaron granadas para convertir armas de energía en chatarra. Y cuando llegaron los equipos de seguridad, encontraron pasillos vacíos llenos de humo y los cuerpos de los suyos. «Adelante», susurró Kim. «Parece una patrulla». Torres miró a través de la nivelación. 6 soldados alienígenas caminaban por el pasillo inferior. Vestían armadura de batalla completa y portaban armas capaces de fundir acero. Parecían seguros, profesionales y letales. No tenían ni idea de que 12 humanos flotaban sobre sus cabezas como arañas cazadoras. Torres hizo una señal con la mano. Su equipo se movió en absoluto silencio. Los alienígenas no los oyeron venir. Cuando comenzó el ataque, duró exactamente 17 segundos. Cuando terminó, el pasillo estaba vacío, salvo por el olor a metal quemado y el sonido del equipo de Torres adentrándose en la nave. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, la verdadera batalla apenas comenzaba. El Consejo esperaba que su asalto terrestre fuera sencillo. Desembarcaron tropas en las principales ciudades, aseguraron edificios gubernamentales y esperaron a que las fuerzas locales se rindieran al darse cuenta de que la resistencia era inútil. En cambio, cada ciudad se había convertido en una fortaleza. La coronel Sarah Mitchell comandaba la defensa de Nueva York desde su búnker de mando bajo Manhattan. Observó cómo las naves de desembarco alienígenas intentaban aterrizar en Central Park. Nunca llegaron a tierra. Baterías de misiles ocultas surgieron de debajo de la hierba y dispararon cohetes guiados contra las naves que se aproximaban. Los alienígenas tenían escudos, pero las armas humanas habían sido diseñadas específicamente para sobrecargarlos. La primera oleada de naves de desembarco explotó en el cielo como fuegos artificiales. La segunda oleada intentó aterrizar en el río Hudson. Descubrieron que los humanos habían llenado el agua con minas automáticas que se activaban al detectar señales de energía alienígena. Las explosiones lanzaron torres de agua y metal por los aires. La tercera oleada sí llegó a tierra. 200 soldados del Consejo con equipo de combate completo aterrizaron en las calles de Manhattan y comenzaron a avanzar hacia el edificio de las Naciones Unidas. Esperaban enfrentarse a la policía con armas pequeñas y quizás a algunas unidades militares con vehículos sencillos. En cambio, descubrieron que en cada ventana de cada edificio había un humano con un rifle. En cada esquina se escondía un equipo con armas antiblindaje. En cada tapa de alcantarilla se escondía una mina que se activaba al ser pisada por botas alienígenas. Los soldados del Consejo estaban acostumbrados a luchar en campos de batalla abiertos. Estaban acostumbrados a enemigos que se plantaban y luchaban cara a cara. No estaban acostumbrados a una especie que convertía cada edificio en una fortaleza y a cada ciudadano en un soldado. En una hora, toda la fuerza de desembarco del Consejo estaba muerta. Los humanos habían perdido a 12 personas. Los alienígenas, a 200. Informes como este llegaban de ciudades de todo el mundo: Londres, Tokio, Moscú, Sídney. Cada vez que el Consejo intentaba desembarcar tropas, se adentraban en zonas de exterminio cuidadosamente preparadas. Cada vez que intentaban asegurar edificios importantes, descubrían que los humanos ya habían destruido todo lo que Efuli convirtió al resto en trampas. De vuelta en el espacio, la almirante Chen coordinaba la persecución de la flota del Consejo que huía. Las naves humanas, que habían estado ocultas por todo el sistema solar, ahora cazaban naves alienígenas como lobos a ciervos. Informe de la capitana Rodríguez, gritó su oficial de comunicaciones. Su escuadrón ha atrapado a 3 fragatas del Consejo que intentaban escapar más allá de Marte. Solicitan permiso para abordar y capturar. Chen reflexionó sobre esto. Los alienígenas muertos no podían llevar advertencias a sus mundos de origen, pero los alienígenas capturados podían proporcionar información sobre la tecnología del Consejo y los planes de batalla. Con el permiso concedido, dijo, dile a Rodríguez que tome prisioneros si es posible, pero si se resisten, envíelos a los dioses que adoren. El HMS Conquistador y sus naves de escolta rodearon las naves alienígenas que huían. La capitana Rodríguez abrió comunicaciones con las naves enemigas. Naves del Consejo, soy el capitán Eduardo Rodríguez de la Armada Espacial Humana.
Se les ordena rendirse inmediatamente. Apaguen los motores y prepárense para ser abordados. La respuesta llegó en un inglés con un fuerte acento. Nave humana, no entiendes lo que haces. El Consejo ha gobernado la galaxia durante 1000 años. Tenemos armas que pueden destruir planetas, flotas que se cuentan por millones. No puedes luchar contra todos nosotros. Rodríguez sonrió. Era la misma sonrisa que su antepasado había mostrado al enfrentarse al Imperio azteca 500 años antes. Probablemente tengas razón, dijo. No podemos luchar contra todos ustedes, pero no tenemos por qué hacerlo. Solo tenemos que luchar contra ustedes aquí mismo, ahora mismo. Y van a perder. Las naves alienígenas intentaron huir. Las naves humanas eran más rápidas. Los alienígenas intentaron luchar. Las armas humanas eran más fuertes. Al final, las naves del Consejo fueron capturadas con sus tripulaciones intactas. Los prisioneros serían muy útiles para aprender sobre tecnología y tácticas alienígenas. La DRA. Elena Vázquez ya estaba estudiando a los primeros alienígenas capturados en la base Luna. Como experta principal de la Tierra en biología alienígena, se había estado preparando para este momento durante 15 años. Lo que encontró la impactó. Estas criaturas no son guerreras, le informó al almirante Chen. Su densidad muscular es un 40% menor que la de los humanos. Sus reflejos son un 60% más lentos. Su química cerebral no muestra señales de las hormonas de agresión que vemos en los soldados humanos. Chen frunció el ceño al leer el informe médico. Entonces, ¿cómo han conquistado 847 mundos? Luchando contra especies que son incluso más pacíficas que ellos, respondió Vázquez. Mire estos análisis genéticos. Todas las especies del Consejo muestran signos de crianza selectiva para un comportamiento pasivo. Han sido domesticados, almirante. Como ganado. Chen sintió un escalofrío. ¿Y qué hay de su tecnología? ¿Sus armas? Impresionante, pero estática. Vázquez dijo, estos diseños no han cambiado en siglos. Construyen armas, pero no entienden realmente la guerra. Son como niños jugando con la colección de espadas de su abuelo. Las implicaciones eran aterradoras. La galaxia estaba llena de civilizaciones avanzadas, pero ninguna recordaba cómo luchar. Se habían vuelto débiles tras siglos de victorias fáciles sobre oponentes indefensos. Hasta ahora. Hasta que conocieron a los humanos. Doctor, dijo Chen lentamente. ¿Qué sucederá cuando la noticia de esta batalla llegue al resto de la galaxia? Vázquez miró los cuerpos alienígenas en sus mesas de examen. Criaturas que habían gobernado las estrellas durante 1000 años, ahora yacen muertas porque habían olvidado la lección más básica de la naturaleza. Siempre hay un depredador más grande. Creo que dijo que la galaxia está a punto de recordar cómo se siente el miedo. En las profundidades del espacio, las pocas naves supervivientes del Consejo avanzaban con dificultad hacia el borde del sistema solar. El embajador Beltar, herido pero vivo, estaba sentado en el centro de mando de emergencia de su nave dañada. Alrededor, mientras él, su personal trabajaba frenéticamente para restablecer las comunicaciones. Señor, informó su oficial de comunicaciones, recibimos mensajes de las flotas locales. Quieren saber por qué aún no hemos informado de nuestra victoria. Beltar cerró sus grandes ojos e intentó no pensar en las naves humanas que aún los perseguían. Naves rápidas y letales, tripuladas por seres que luchaban como los demonios de la mitología antigua. Dígales, dijo en voz baja, que nos hemos topado con algo inesperado. Dígales que debemos revisar nuestra evaluación del nivel de amenaza humana. ¿Cuál debería ser el nuevo nivel de amenaza, señor? Beltar miró por la ventana a las naves humanas que lo seguían. Hermosas y terribles máquinas construidas por una especie que había convertido la guerra en un arte. Una especie que no solo luchaba para ganar, sino que luchaba para asegurarse de que sus enemigos nunca más pudieran amenazarlos. Máximo, susurró. Indíquelos como amenaza máxima y recomiende que ninguna nave del Consejo vuelva a entrar en su sistema sin una flota de 10.000 naves. Las manos de su oficial temblaban mientras escribía el mensaje. Ambos sabían la verdad. Ni siquiera 10.000 naves serían suficientes. Los humanos se habían estado preparando para esta batalla durante 30 años. ¿Cuánto tiempo se prepararían para la siguiente? En la distancia. Una vez, la Tierra flotaba en el espacio como una joya azul. Pero ahora, para Beltar, parecía diferente. No como un premio a conquistar, sino como la guarida de un dragón dormido que finalmente había despertado.
Y ese dragón estaba muy furioso. La sala de guerra bajo el Pentágono bullía de actividad. Pantallas cubrían cada pared, mostrando la posición de las fuerzas humanas y alienígenas en todo el sistema solar. El general Harrison se encontraba en el centro de todo, coordinando la mayor operación militar en la historia de la humanidad. «Señor», gritó el coronel Davis desde la estación de inteligencia. «Estamos interceptando comunicaciones de pánico de la flota del Consejo. Parece que sus especies miembros están empezando a abandonar la alianza». Harrison se acercó a leer los mensajes traducidos. Lo que vio le hizo sonreír con tristeza. Miedo, confusión, acusaciones entre diferentes especies alienígenas sobre quién era el responsable del desastre. Los cepirianos están retirando sus naves a posiciones defensivas alrededor de su flota de origen. Davis continuó, los Corfax exigen explicaciones a los líderes del Consejo. Otras 3 especies ya se han separado y se dirigen al límite del sistema. Esto era exactamente lo que los estrategas humanos esperaban. El Consejo no era una fuerza militar unificada. Era un conjunto de diferentes especies unidas por siglos de victorias fáciles. Al enfrentarse a una resistencia real, afloraban viejas rivalidades y temores. «¿Qué pasa con las especies que siguen luchando?», preguntó Harrison. Davis mostró otra pantalla. Las numerosas flotas centrales se están reagrupando más allá de Júpiter. Unas 40 naves siguen intentando mantener la formación. «Pero señor, mire esto». La pantalla mostraba lecturas de energía de las naves alienígenas. Sus generadores de escudos funcionaban a apenas el 60% de su capacidad. Sus sistemas de armas funcionaban lentamente como maquinaria sobrecalentada. Y lo más revelador de todo era que sus motores mostraban signos de fracturas por tensión. «Se están desmoronando», comprendió Harrison. «Su tecnología está fallando». «Es más que eso, señor», dijo el doctor Martínez desde la estación de análisis técnico. «Hemos estado estudiando el equipo alienígena capturado. Estos sistemas nunca fueron diseñados para un combate prolongado. Están construidos para ataques cortos y abrumadores contra oponentes indefensos. Cuando se ven obligados a luchar durante horas contra un enemigo igual de fuerte, empiezan a fallar». Harrison sintió una oleada de satisfacción. Durante 30 años, los ingenieros humanos habían construido cada arma y nave con un principio en mente. Tenía que funcionar cuando todo lo demás salía mal. La tecnología humana fue diseñada para funcionar en el caos de la batalla real. La tecnología alienígena fue diseñada para impresionar mientras conquistaba mundos indefensos. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones. «El almirante Chen solicita permiso para comenzar la fase 2». Harrison miró la pantalla táctica. Las fuerzas del Consejo estaban dispersas y desmoralizadas. La mitad de su flota estaba destruida o inutilizada. Los supervivientes intentaban retirarse en desorden. Era hora de asegurarse de que comprendieran la lección por completo. «Permiso concedido», dijo Harrison. «Dile al almirante que les muestre lo que los humanos hacen a los enemigos que amenazan a sus familias». En el espacio sobre Europa, la almirante Chen recibió la autorización y sonrió. A su alrededor, la flota humana oculta comenzó a moverse en formación de ataque. Naves camufladas como plataformas de minería de hielo revelaron su verdadera naturaleza. Las armas ocultas en los caparazones de asteroides se activaron. Las estaciones de combate construidas en las lunas de Júpiter activaron sus sistemas de puntería. «Todas las unidades», comunicó Chen a su flota, «comiencen la operación Mazo». El ataque humano llegó desde todas las direcciones a la vez. Las naves del Consejo supervivientes se vieron rodeadas de enemigos cuya existencia desconocían por completo. Armas cinéticas dispararon desde el cinturón de asteroides. Rayos de energía se extendieron desde las lunas de Júpiter. Naves furtivas aparecieron de la nada y dispararon torpedos de antimateria a quemarropa. Pero el ataque más devastador provino de algo que los alienígenas no esperaban en absoluto. La almirante informó al comandante Sin desde la nave de investigación Newton. «Las contramedidas virales están listas para su despliegue». 2 horas antes, las fuerzas del Consejo habían intentado usar armas biológicas contra las ciudades de la Tierra. Habían liberado virus diseñados para enfermar y debilitar a los humanos, con la esperanza de forzar su rendición. Era una táctica estándar del Consejo que había funcionado en docenas de otros mundos. Pero los humanos no eran como otras especies. A los pocos minutos de detectar los virus alienígenas, los científicos humanos comenzaron a desarrollar contramedidas. No solo curas, sino armas propias. «Desplieguen los paquetes»,
ordenó Chen. En el campo de batalla, naves humanas dispararon misiles especiales contra las naves alienígenas. Cuando los misiles impactaron, no explotaron. En cambio, liberaron nubes de máquinas microscópicas que comenzaron a devorar los materiales de los cascos alienígenas. Los nanobots habían sido programados para atacar las aleaciones y compuestos específicos utilizados en la construcción de las naves del Consejo. En cuestión de minutos, las naves alienígenas. Un creciente agujero en su armadura. Sus sistemas de soporte vital fallaron. Sus redes informáticas colapsaron cuando los nanobots se abrieron paso a los sistemas electrónicos. Los alienígenas habían traído la guerra biológica a una especie que la había estado practicando durante millones de años. Cada virus que había intentado matar a un humano había fortalecido a la humanidad y la había vuelto más inteligente para luchar contra enemigos microscópicos. Las armas biológicas del Consejo eran primitivas comparadas con lo que el sistema inmunológico humano lidiaba a diario. Señor, informó el oficial táctico alienígena a lo que quedaba del personal de mando del Consejo. Nuestras naves están siendo destruidas por algún tipo de plaga mecánica. Los dispositivos humanos están literalmente devorando nuestras naves. El almirante Zantar de la Hegemony miró los informes con horror. En una hora, su especie había perdido más naves que en los 1000 años de guerra anteriores. Los humanos no solo los estaban derrotando, los estaban humillando. ¿Cómo es posible?, exigió. Tenemos la tecnología más avanzada de la galaxia. Su oficial científico levantó la vista de sus instrumentos con miedo en sus ojos multifacéticos. Señor, creo que ya no lo somos. Estos humanos han tomado nuestra tecnología y la han mejorado, la han hecho aún mejor, la han convertido en cosas que jamás imaginamos. En el puente del HMS Revenge, la capitana Patricia Wong coordinaba el asalto final a la nave de mando del Consejo. Su nave había sido construida dentro de un casco alienígena capturado, utilizando principios de ingeniería humana pero materiales alienígenas. El resultado fue una nave que parecía tecnología del Consejo, pero que luchaba como algo sacado de las peores pesadillas de la humanidad. Apunten a su puente, ordenó. Cañones de plasma, potencia máxima. Las armas dispararon, enviando corrientes de materia sobrecalentada a través del espacio. Los escudos de la nave alienígena resistieron durante exactamente 3 segundos antes de colapsar. Los rayos de plasma la atravesaron. Las balas, similares a cascos, atravesaron el papel, vaporizando secciones enteras de la enorme nave. Daño directo, informó su oficial de armas. Su centro de mando ha desaparecido. Wong asintió con satisfacción. A su alrededor, otras naves humanas remataban las últimas naves del Consejo. En 6 horas, una flota que había conquistado cientos de mundos había quedado reducida a escombros ardientes. La capitana llamó a su oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión de una de las naves alienígenas supervivientes. Solicitan condiciones de rendición. Wong lo consideró. Lo inteligente sería aceptar la rendición e interrogar a los prisioneros. Pero Wong había visto los informes de la Tierra. Había leído sobre las armas biológicas y las amenazas para apaciguar la agresión humana. Había escuchado la grabación del embajador Beltar explicando cómo los humanos serían convertidos en mascotas. Díganles, dijo con frialdad, que los humanos no aceptan rendiciones de asesinos de niños. Diles que regresen corriendo al agujero del que salieron y adviertan al resto de la galaxia. La Tierra está prohibida para siempre. Los motores de la nave alienígena se encendieron mientras huía hacia el borde del sistema solar. Tras ella, los restos de la flota del Consejo flotaban en el espacio como un monumento a su arrogancia. En la Tierra, la presidenta Morrison se encontraba en la plataforma de observación del reconstruido Pentágono. A través de las ventanas reforzadas, podía ver las luces de las naves humanas patrullando los cielos. A lo lejos, naves alienígenas ardían al caer por la atmósfera como estrellas fugaces. Informe de situación, le dijo al general Harrison. Victoria total, señora, respondió Harrison. Las fuerzas del Consejo han sido eliminadas o expulsadas del sistema. Los informes de bajas están llegando ahora. Morrison se preparó. ¿Qué tan grave? Extrañablemente ligero, señora. Perdimos a unos 400 militares en todos los servicios. Las bajas civiles son menos de 50, principalmente por el pánico inicial cuando llegó la flota. Morrison lo miró conmocionado. 400 contra una fuerza que conquistó 847 mundos. Sí, señora. Resulta que conquistar civilizaciones indefensas no te prepara para luchar contra un enemigo que lleva 30 años preparándose para la guerra.
Morrison miró al cielo nocturno. En algún lugar, los supervivientes de la flota del Consejo regresaban a casa con la noticia de su derrota. Pronto, toda la galaxia sabría que los humanos no podían ser conquistados, que la Tierra estaba protegida por fuerzas que hacían que las armas del Consejo parecieran juguetes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Harrison sacó un documento clasificado en su tableta. La almirante Chen recomienda que no esperemos a que regresen con una flota más grande. Quiere luchar contra ellos. Muéstrenle a la galaxia. ¿Qué sucede cuando alguien amenaza a civiles humanos? Morrison sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante 1000 años, el Consejo había sido el máximo depredador de la galaxia. Se habían vuelto perezosos y débiles por las victorias fáciles. Ahora habían despertado algo moldeado por millones de años de supervivencia en un mundo donde todo intentaba matar a todo lo demás. Querían eliminar la agresión humana. En cambio, le habían dado a la humanidad una razón para usarla por completo. El general Morrison dijo en voz baja: «Prepárense. Para la fase 3, y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en nuestro camino». En las profundidades del espacio, las pocas naves supervivientes del Consejo avanzaban lentamente hacia casa. Tras ellas, naves humanas las seguían a distancia, sin atacar, pero asegurándose de que el mensaje fuera claro. Los cazadores se habían convertido en presas. Los depredadores habían encontrado un depredador mayor. Y ese depredador apenas estaba empezando. 6 meses después de la fallida invasión de la Tierra, la galaxia era un lugar muy diferente. La almirante Sarah Chen se encontraba en el puente del HMS Retribution mientras descendía del hiperespacio cerca del mundo natal de la hegemonía. Alrededor de su nave, una flota de 200 naves humanas se materializó del vacío. Cada una fue construida con tecnología que combinaba lo mejor de la ingeniería humana con sistemas alienígenas capturados. «Informe de estado», ordenó Chen. «Todas las naves en formación, almirante», respondió el comandante Torres. «Los campos de sigilo están en marcha. Las fuerzas de defensa locales aún no nos han detectado». Chen asintió mientras estudiaba la pantalla táctica. Hegemony había sido uno de los miembros fundadores del Consejo. Su sistema natal contenía 12 mundos y más de 50.000 millones de habitantes. 6 meses atrás, formaron parte de una fuerza que llegó a la Tierra exigiendo la rendición de la humanidad. Hoy, estaban a punto de aprender lo que realmente significaba la rendición. «Abran un canal a la red de defensa planetaria», ordenó Chen. La pantalla principal parpadeó y mostró a un almirante de la hegemonía rodeado de su personal de mando. Los grandes ojos del alienígena se abrieron de par en par al ver el rostro de Chen. El miedo reemplazó la confusión al reconocer el uniforme humano. «Les presento al almirante Chen, de la Armada Colonial Humana», dijo con voz tranquila y profesional. Su gobierno participó en un ataque no provocado contra el mundo natal humano hace 6 meses. «Estamos aquí para negociar los términos». El alienígena. Los antebrazos del almirante hicieron un gesto frenético. «Almirante Chen, por favor, ha habido un malentendido. La hegemonía condena las acciones del Consejo. Ya nos hemos retirado de la alianza. Solo buscamos la paz con la humanidad». Chen sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «La paz es lo que mi pueblo buscaba hace 6 meses. Su consejo eligió la guerra. Ahora vivirán con las consecuencias». En el planeta, las sirenas de emergencia comenzaron a sonar en todas las ciudades. La flota de defensa de la hegemonía, lo que quedaba de ella tras el desastre en la Tierra, se apresuró a interceptar las naves humanas. 200 naves contra 30 naves humanas. Los defensores pensaron que tenían una oportunidad. Se equivocaron. La batalla duró exactamente 47 minutos. Las naves humanas se movieron a través de la formación alienígena como lobos a través de un rebaño de ovejas. La tecnología avanzada de sigilo las hizo casi imposibles de atacar. El escudo adaptativo convirtió las armas alienígenas en espectáculos de luces. Y cuando los humanos respondieron al fuego, naves enemigas enteras simplemente desaparecieron en ráfagas de antiaterrizaje. Fuego. Cuando terminó, la flota de defensa de la hegemonía había desaparecido. Las plataformas orbitales fueron destruidas. Los escudos planetarios habían sido desactivados por una computadora humana. Virus más avanzados que cualquier cosa que los alienígenas pudieran detener. «Defensas planetarias eliminadas», informó el comandante Sin. «El mundo está indefenso, almirante». Chen observó el hermoso planeta azul verdoso que giraba lentamente bajo sus naves. Miles de millones de civiles inocentes vivían allí.
Familias, niños, personas que nunca habían votado por atacar la Tierra y probablemente ni siquiera sabían que la guerra había ocurrido. Sería fácil abrir el planeta, convertir esos miles de millones de vidas en polvo cósmico, enviar un mensaje a la galaxia escrito con fuego y muerte. Pero ese no era el camino humano. Los humanos eran depredadores, pero no monstruos. Comiencen la fase 2, ordenó Chen, en todo el planeta. Todos los sistemas de comunicación se activaron repentinamente. Pantallas de televisión, redes informáticas, dispositivos personales, sistemas de megafonía, todos mostraban la misma imagen. El almirante Chen, sentado tranquilamente en su puente. Gente de la hegemonía, comenzó, soy la almirante Sarah Chen de la Armada Colonial Humana. Hace 6 meses, su gobierno se unió a otros para atacar mi mundo natal. Vinieron a nuestro sistema exigiendo la rendición. Amenazaron con pacificar a nuestra especie y arrebatarnos nuestra independencia. En el planeta, miles de millones de seres dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Les ofrecimos la paz, continuó Chen. Eligieron la guerra. Ahora aprenderán lo que realmente significa la guerra contra la humanidad. La imagen cambió para mostrar grabaciones de la batalla en la Tierra. Naves alienígenas ardiendo en el espacio. Fuerzas del Consejo perseguidas y destruidas por armas humanas. La derrota total y completa de una fuerza que había conquistado cientos de mundos. Sus líderes les dijeron que los humanos eran primitivos, débiles e indefensos. La voz de Chen era fría como el invierno. Se equivocaban. No somos primitivos. No somos débiles. Y definitivamente no estamos indefensos. La grabación mostraba naves humanas persiguiendo a la flota del Consejo que huía. Mostraba naves alienígenas siendo abordadas y capturadas. Mostraba prisioneros siendo llevados a interrogatorio y estudio. Pero, a diferencia de su consejo, la humanidad no hace la guerra contra civiles inocentes. Chen dijo, estamos aquí para un mensaje, no cometer genocidio. La imagen regresó al rostro de Chen. Tras ella, la tripulación de su nave trabajaba con serena eficiencia. Estos no eran conquistadores. Ebrios de victoria. Eran profesionales que realizaban un trabajo necesario. Su gobierno ha sido disuelto, anunció Chen. Sus fuerzas militares han sido eliminadas. Su infraestructura orbital ha sido destruida, pero su gente vivirá. Sus ciudades permanecerán en pie. Sus hijos crecerán. En el planeta, familias alienígenas se abrazaron con alivio y terror. Sin embargo, Chen continuó, habrá condiciones. Primero, nunca más apoyarán ninguna acción contra los intereses humanos. Segundo, proporcionarán información completa sobre la tecnología y las capacidades militares del Consejo. Tercero, aceptarán la supervisión humana de su gobierno hasta que estemos convencidos de que no representan una amenaza futura. Las condiciones eran duras, pero no imposibles. Otras especies se habían enfrentado a situaciones mucho peores por parte del propio Consejo cuando fueron conquistadas. Finalmente, Chen dijo, difundirán la información por toda la galaxia sobre lo que le sucede a las civilizaciones que amenazan a la humanidad. No buscamos esta guerra, pero la acabaremos. Cualquier especie que ataque mundos humanos o civiles se enfrentará a la misma decisión que ustedes enfrentan hoy. Rendición o extinción. La transmisión terminó. Por un momento, el planeta quedó en silencio. Entonces, desde la capital llegó una transmisión. El primer ministro Igemani, con la voz temblorosa por el miedo, se rindió formalmente en nombre de toda su especie. Durante los siguientes 3 meses, el patrón se repitió por toda la galaxia. Flotas humanas aparecieron en los mundos del Consejo sin previo aviso. Civilizaciones antiguas que habían gobernado las estrellas durante milenios se encontraron indefensas ante armas y tácticas que no podían comprender ni contrarrestar. Los zafirianos, maestros de la energía y las armas, vieron como toda su flota era destruida por naves humanas que usaron su propia tecnología en su contra. Los Corfax, temidos guerreros de la galaxia, descubrieron que sus artes marciales eran inútiles contra enemigos que luchaban como demonios. Cada conquista era rápida, brutal y ejecutada con precisión. Las fuerzas humanas eliminaban objetivos militares con precisión quirúrgica, dejando intacta a la población civil. El mensaje siempre era el mismo: no somos sus enemigos a menos que nos conviertan en sus enemigos. Pero si lo hacen, seremos los últimos enemigos que... La DRA. Elena Vázquez estudió los informes de cada batalla en su laboratorio de la base Luna.
Como principal experta de la Tierra en biología alienígena, quedó fascinada por lo que la guerra revelaba sobre la civilización galáctica. Almirante, dijo durante su informe a Chen, he estado analizando muestras genéticas de todas las especies que hemos encontrado. El patrón es consistente en cada uno de ellos. Chen miró los datos en la pantalla de Vázquez. Los gráficos que mostraban los niveles hormonales, la química cerebral, los marcadores genéticos, todo apuntaba a la misma conclusión. Han sido domesticados. Continuó Vázquez. Todas las especies del Consejo muestran signos de crianza selectiva para el comportamiento pasivo. La agresividad se ha eliminado en ellos durante miles de años. ¿Criados por quién?, preguntó Chen. Por sí mismos, respondió Vázquez. Miren su historia. Durante 10,000 años, estas civilizaciones han estado seleccionando individuos pacíficos y cooperativos. Han eliminado las líneas genéticas que producen guerreros, líderes o cualquiera que pueda desafiar la autoridad. Chen sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Se han convertido en ovejas. Exactamente. Y durante miles de años, funcionó. No tenían depredadores naturales en el espacio, ni desafíos que requirieran violencia o agresión. Así que eliminaron esos rasgos de sus poblaciones. Vázquez sacó otro gráfico. Pero los humanos evolucionaron de manera diferente. Nosotros venimos de un mundo donde todo intentaba matarnos. Tuvimos que luchar por cada migaja de comida, cada pedazo de territorio, cada oportunidad de sobrevivir. Somos lo que estas especies habrían sido si nunca hubieran olvidado cómo ser peligrosas. Chen miró por la ventana a la Tierra suspendida en el espacio. Un mundo azul que había producido al depredador más peligroso que la galaxia jamás había visto. No porque los humanos fueran malvados, sino porque eran exactamente lo que la evolución los había diseñado para ser. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Chen. Vázquez sonrió, pero era una sonrisa triste. Ahora la galaxia aprende a vivir con los lobos de nuevo, les guste o no. Un año después de la fallida invasión, la presidenta Morrison se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Detrás de ella, una enorme pantalla mostraba un mapa del espacio local. Puntos rojos marcaban colonias humanas que se extendían desde la Tierra como esporas de un diente de león. La Iniciativa Colonial Interestelar ha establecido 47 nuevos asentamientos humanos en los últimos 12 meses, anunció. Cada uno está protegido por sistemas defensivos que hacen de nuestro hogar. Las defensas parecen primitivas en comparación. El público, que ahora incluía representantes de docenas de especies alienígenas, escuchaba en respetuoso silencio. Estos no eran pueblos conquistados, sino especies que eligieron alinearse con la humanidad en lugar de enfrentar la alternativa. Pero no hemos olvidado por qué comenzamos esta expansión, continuó Morrison. Hace 6 meses, el Consejo llegó a nuestro mundo exigiendo nuestra rendición. Querían eliminar nuestra agresividad, nuestra independencia, nuestro derecho a determinar nuestro propio futuro. Los embajadores alienígenas se removieron incómodos en sus asientos. Todos habían visto las grabaciones de lo que le sucedió a las especies que se opusieron a la humanidad. Vinieron esperando encontrar ovejas, dijo Morrison. En cambio, encontraron lobos, y ahora esos lobos andan sueltos por la galaxia. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara que transmitía sus palabras a través del espacio conocido. Que esto sirva de lección a cualquier civilización que se vea tentada a repetir el error del Consejo. La humanidad solo buscaba la paz y el derecho a existir como especie libre. Ofrecimos amistad a todos los que la aceptaran. Pero cuando otros eligieron la guerra, les mostramos lo que realmente significa la guerra contra la humanidad. Tras ella, la pantalla cambió para mostrar imágenes de las campañas recientes. Flotas alienígenas ardiendo en el espacio, mundos del Consejo bajo ocupación humana, antiguas especies depredadoras arrodillándose ante almirantes humanos y suplicando clemencia. No somos conquistadores por elección propia, dijo Morrison. Pero somos supervivientes por naturaleza. Cualquier especie que amenace a los civiles humanos, a los mundos humanos o a la libertad humana, aprenderá porque somos el máximo depredador de esta galaxia. La transmisión terminó, pero el mensaje resonó a través de las estrellas. En 1000 mundos, en 1000 millones de ciudades, seres inteligentes alzaron la vista al cielo nocturno con una nueva comprensión. La era de la conquista fácil había terminado. La galaxia tenía un nuevo depredador y estaba hambriento. Pero para aquellos dispuestos a vivir en paz, la humanidad ofrecía algo que el Consejo nunca tuvo. Amistad genuina, acuerdos comerciales, intercambio de tecnología, defensa mutua, pactos,
los fuertes protegiendo a los débiles, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo eligieron. La almirante Chen se encontraba en la plataforma de observación de su nave insignia mientras orbitaba un nuevo mundo colonial humano. A lo lejos, naves alienígenas trabajaban junto a naves humanas, construyendo la infraestructura para una civilización verdaderamente interestelar. Informe de situación, dijo para ayudarla. Todas las colonias reportan estado verde, almirante. La hegemonía ha entregado la información más reciente sobre las fuerzas remanentes del Consejo. 3 especies más han solicitado su ingreso a la Alianza para la Protección Humana. Chen asintió. La galaxia estaba aprendiendo a adaptarse a su nueva realidad. Algunas especies lucharon y fueron aplastadas. Otras se sometieron y fueron protegidas. Unas pocas optaron por convertirse en verdaderos aliados y fueron recibidas como iguales. ¿Qué hay de los antiguos líderes del Consejo?, preguntó Chen. Aún faltaba la almirante. Inteligencia cree que han huido al confín de la galaxia, pero exploradores de largo alcance los están rastreando. Chen sonrió. Podrían correr hasta el confín del universo si quisieran. No importaría. La humanidad tenía tiempo, paciencia y una memoria muy larga. El Consejo había exigido la rendición de la Tierra. Habían venido esperando silencio y sumisión. En cambio, habían despertado la llama de la determinación humana. Y esa llama ardería a través de las estrellas hasta que cada ser de la galaxia comprendiera la misma simple verdad. La humanidad había dejado de tener miedo. De ahora en adelante, todos los demás podrían temerles.